todo esto tiene un componente femenino muy importante en lo que está sucediendo. Digamos, esta no es una lucha que es masculina. Aquí hay muchas mujeres, muchas mamás involucradas en lo que está pasando. Las mamás terminamos siendo víctimas de lo que sucede con hijos presos o con hijos asesinados. Entonces, siento que esas son historias que hay que seguir contando, pues. Cuando le pones cara a una estadística, la gente es capaz de empatizar más, ¿no? Soy madre de dos muchachos, uno de 22 y uno de 17 años, los cuales estudiaron en la escuela en donde estudió el muchacho que acaban de matar. Soy mamá de una hija, de una niña de 25 años. ¿Está en el país? Claro, está conmigo porque además ella tiene una condición especial. Soy mamá de 30 estudiantes nuevos cada trimestre. Tengo dos gemelas de 22 años, estudiantes, valientes que no se han ido. Soy madre de familia y tengo dos hijos. Tienen 11 meses y medio, ya van para el año. Bueno, soy mamá, tengo una bebé que acaba de cumplir un año. Y creo que tiene que ver con una gran incertidumbre desde no saber dónde vas a poder dar a luz, porque si te atiendes en un hospital público es posible que tengas que ruletearte más de lo que se acostumbra. Luego, además, no vas a poder probablemente encontrar los medicamentos que necesitas. Si te atiendes en un lugar privado, bueno, incluso la incertidumbre de no saber si vas a poder dar a luz en donde tú deseas, porque probablemente no te va a alcanzar el dinero, no saber si vas a poder vacunar a tu bebé, luego, bueno, no sabes si vas a poder mandar a tu hijo a la escuela o mandarle una merienda o darle el desayuno, o si tu hijo ya es adolescente, entonces no sabes si vas a poder impedir que se vaya primero a las marchas a correr peligro, digamos como que, o pues no sabes si tu hijo va a decidir irse mañana del país. Claro, y además el problema yo siento que es que nos estamos acostumbrando. O sea, ya lo que nos sorprendía al principio, han pasado cosas tan atroces, este, una tras otra, que se termina siendo normal. Y no es normal. No es normal que entren a tu casa y te apunten con una pistola frente a tu hijo sin permiso y que se coman la comida que tenías para comer. Yo creo que hace falta ahondar un poquito más sobre los temas para que esas historias que son noticias no queden sepultadas la marabunta de acontecimientos que estamos viviendo. Yo quedé muy conmovida por todos los testimonios de los verdes, porque, a ver, allí habían niños, ¿entiendes? Se metieron en casa con bebés recién nacidos. Hay una niña que, bueno, digamos, muchos niños, pero hay una niña que sale en ese episodio, pero es una de tantos niños que no controlan esfínteres a los 5 o 10 años después de lo que pasó, que quedaron como con mucho miedo. Entonces, el testimonio de esas mamás y de esas familias todavía me toca mucho porque, como lo dice una de las mamás ahí, es como que ultrajaron una cosa que es sagrada, que es el hogar. Y que si tú te pones a ver, el hogar es un concepto muy femenino, que tiene que ver con calor, con calidez, con mujer. Entonces, la historia que todavía sigue viviendo la gente de los verdes, yo creo que, digamos, es una cosa que, bueno, fíjate, te estoy hablando y me conmueve full, ¿no? Después de esa noche de terror, como le llamamos, pues hay pesadillas. Mi hija de 6 años no puede escuchar una detonación, ni siquiera una moto que pase, porque despierta llorando, diciendo que los hombres van a volver a entrar a nuestra casa. Sigo trabajando, por ejemplo, sobre las mamás de los muchachos presos y sobre las mamás de los muchachos asesinados.
bueno, esas familias terminan siendo víctimas también de todo lo que está sucediendo. Bueno, creo que estamos viviendo tiempos complicados que suman más retos a los que normalmente tiene la maternidad. Pues. Quiero que Elena sea una persona responsable, o sea, que sea ciudadana, no sea un habitante. Para mí eso es súper importante. A lo mejor ella no recuerde esto, y no lo va a recordar obviamente, pero bueno, quedará en mí y es mi responsabilidad que ellas formen parte de la sociedad.